Hola, bienvenidos a esta revisión donde vamos a desglosar paso a paso la vía diagnóstica de la amenorrea. Y sí, lo haremos usando un enfoque clínico súper estructurado. Vamos a hablar de la primaria, la secundaria, el famoso hipogonadismo y sobre todo cómo ordenar todo este proceso en nuestra mente de manera súper lógica. Así que bueno, arranquemos de una vez con el tema. Pero antes de meternos de lleno en los algoritmos, empecemos con algo para pensar. ¿Qué representa, biológicamente hablando, una menstruación regular? A veces se ve la regla únicamente a través del lente reproductivo, ¿verdad? Pero la realidad es que su ausencia nos está contando una historia muchísimo más profunda y sistémica. La respuesta es increíble. Verán, la regularidad no es solo tener la capacidad de tener hijos. De hecho, es un marcador vital, un termómetro biológico absoluto del bienestar general de la paciente. O sea, un ciclo regular nos está gritando que el cerebro, las glándulas, los ovarios y el útero están en perfecta sincronía. Es literalmente una obra de teatro, donde todos los actores saben su guión a la perfección. Y para entender esto a fondo, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Pasaremos por las definiciones de amenorrea, hipogonadismo e hipoestrogenismo, la clasificación por gonadotrofinas, la evaluación clínica inicial, los exámenes de laboratorio clave y, para cerrar, el manejo y la derivación. Sección 1. Definiciones de amenorrea. Porque claro, antes de siquiera pensar en diagnosticar o dar tratamientos, tenemos que tener súper claras nuestras bases clínicas para no enredarnos más adelante. Y esto es clave. Muestra la diferencia gigante entre un ciclo que nunca arrancó y uno que se quedó a medias. Fíjense, en la amenorrea primaria, todo depende del reloj. Si a los 13 años no hay regla, ni caracteres sexuales secundarios, o a los 15 años sí hay desarrollo de mamas o vello púbico, pero nada de menstruación, estamos ante una primaria. Y también si pasan unos 3 a 5 años desde que empiezan a crecer los senos y la regla no aparece. Por otro lado, la secundaria es mucho más directa. Simplemente había ciclos y desaparecieron. Pero ojo aquí, hay un detalle súper interesante en la amenorrea secundaria. Los tiempos cambian totalmente si hablamos de una mujer adulta o de un adolescente. En adultas, la regla de oro es una ausencia mayor a 90 días, pero en adolescentes sabemos que los ciclos son súper irregulares al principio. Entonces, si ya eran irregulares, tenemos que esperar hasta más de 6 meses para confirmar el diagnóstico. Es un pequeño detalle, pero cambia por completo cómo abordamos el caso desde el día 1. Pasemos a la sección 2, hipogonadismo e hipoestrogenismo. Vamos a ver qué pasa exactamente tras bambalinas cuando el sistema hormonal pierde la brújula. Básicamente, piensen en el hipogonadismo como un gran cortocircuito. Es una falla de comunicación en el eje hipotálamo-hipófisis-gónada. Y el resultado final de este teléfono descompuesto es un estado de hipoestrogenismo. Literalmente, faltan estrógenos. Ahora, dependiendo de en qué momento de la vida ocurre este fallo, la paciente tendrá un cuadro distinto. Si es antes de la pubertad, será una amenorrea primaria sin desarrollo sexual. Si ocurre después, pues se frena el desarrollo o simplemente aparece como una clásica amenorrea secundaria. Muy bien, sección 3. Clasificación por gonadotrofinas. Aquí llegamos a la parte más interesante de todo el análisis, porque usar estas hormonas como nuestra brújula es sin duda la forma más lógica y práctica de orientarnos en la clínica. De verdad, esta tabla vale oro puro. En vez de ponernos a memorizar listas larguísimas de enfermedades, esto agrupa todo por su huella hormonal. Al cruzar los niveles de la FSH y la LH con los de estradiol, podemos saber con precisión quirúrgica dónde está la falla principal, en el sistema central, directo en los ovarios o a nivel anatómico. Vamos a desglosar esto juntos. Empecemos con los estados hipergonadotropos. Aquí el problema es el ovario. Imagínense que el ovario, por alguna razón, deja de producir estrógeno. Como no hay estrógeno, el cerebro no recibe la señal de freno, así que la hipófisis entra en pánico total y empieza a mandar muchísima FSH y LH intentando despertar a un ovario que simplemente no le responde. Por eso vemos gonadotrofinas altas y estradiol bajo. Las causas pueden ser congénitas, siendo el síndrome de Turner la estrella en las primarias, o adquiridas, como por ejemplo un daño al ovario por quimioterapia o enfermedades autoinmunes que vacían la reserva de folículos. Ahora, la otra cara de la moneda, las causas hipogonadotropas.
Aquí el fallo está en el centro de mando, ya sea el hipotálamo o la hipófisis. Veremos un estradiol bajito, claro, pero con FSH y LH que también están bajas o inapropiadamente normales, como solemos decir. Puede haber causas permanentes congénitas como el síndrome de Kallmann o adquiridas por tumores o radioterapia. Pero ojo con esto, hay causas funcionales que son súper comunes, representan hasta un 20% de las amenorreas secundarias. Hablamos de situaciones reversibles como muchísimo estrés, trastornos de la conducta alimentaria, muy bajo peso o atletas de alto rendimiento. Estas situaciones apagan temporalmente la liberación esencial de la hormona GnRH. Y finalmente, ¿qué pasa si el nivel de estrógeno está perfectamente normal? Pues hablamos de amenorreas normogonadotropas. Si todo el eje hormonal está de maravilla pero sigue sin haber sangrado, hay que usar la lógica. Lo primero es buscar obstáculos anatómicos en el útero o la vagina, como un himen imperforado o la ausencia de útero. O bien investigar otros sistemas endocrinos que estén metiendo ruido y bloqueando el proceso, como el famosísimo síndrome de ovario poliquístico, problemas en la tiroides o un exceso de cortisol. Sección 4. Evaluación clínica inicial. Ya tenemos la teoría súper clara en nuestra mente, así que pasemos al consultorio a ver cómo abordamos este panorama en la vida real. Tenemos un algoritmo de 3 pasos que parece súper básico, pero cuidado, el paso 2, descartar embarazo, es intocable. Sería un error garrafal, un verdadero pecado capital clínico, pedir exámenes carísimos sin antes hacer una simple prueba de embarazo. Es obligatorio. Ya después, sí, procedemos a pedir la ecografía pélvica y los laboratorios iniciales. Ahora, en el examen físico no podemos ir a ciegas, hay que ser unos verdaderos detectives. ¿Qué buscamos? Primero, evaluar el desarrollo puberal con los estadios de Tanner, que es clave para las amenorreas primarias. Luego, calcular el índice de masa corporal y buscar signos de desnutrición que nos griten trastorno alimentario. También hay que buscar manchas en la piel como acantosis nigricans, que nos hablan de resistencia a la insulina, o signos de exceso de andrógenos que causen virilización. Y claro está, una revisión anatómica sumamente cuidadosa para descartar algún himen imperforado u obstrucciones. Sección 5. Exámenes de laboratorio clave. Historia clínica lista, embarazo totalmente descartado. Ahora sí, a extraer sangre para nuestro panel hormonal. Y este panel no se interpreta al azar. Tiene un orden impecable. Lo primerísimo es descartar problemas externos al eje reproductivo principal, ¿verdad? Entonces pedimos TSH y T4 libre para descartar disfunción tiroidea y prolactina para ver que no esté elevada, ya que ambas cosas pueden alterar la pulsatilidad hormonal. Una vez que descartamos tiroides y prolactina, entonces sí, agarramos los valores de FSH, LH y estradiol y metemos el caso clínico en una de las 3 cajas: hiper, hipo o normogonadotrofa. Así de elegante para afinar la búsqueda. Sección 6. Manejo inicial y derivación. Llegamos a la meta de nuestro embudo clínico. Con todos estos hallazgos sistematizados, ¿cómo tomamos acción para ayudar a la paciente? Bueno, pues el tratamiento va a depender al 100% de la causa raíz que acabamos de descubrir. No existe un tratamiento único o mágico para la amenorrea. Por ejemplo, si encontramos una hiperprolactinemia por un prolactinoma, damos fármacos agonistas dopaminérgicos. Si resulta ser una amenorrea funcional por estrés o un trastorno de alimentación, ahí el enfoque debe ser multidisciplinario, involucrando obligatoriamente terapia psicológica y nutricional. Y si lamentablemente estamos ante una falla ovárica permanente, entonces el soporte con terapia de reemplazo hormonal se vuelve absolutamente clave. Y fíjense en esta frase, porque ilustra brillantemente por qué llegar a un buen diagnóstico importa tanto. Dejar un estado de hipoestrogenismo sin tratar, especialmente en mujeres menores de 40 años, tiene consecuencias devastadoras a largo plazo. Estamos hablando de un impacto durísimo en la densidad de sus huevos, un incremento altísimo en el riesgo cardiovascular y una afectación brutal a la calidad de vida muchísimo antes de la edad natural de la menopausia. Por todo esto, saber cuándo pedir ayuda es fundamental. Reconocer el límite en la atención primaria y saber en qué momento el caso requiere derivación temprana a endocrinología o ginecología es vital, sobre todo en pacientes jóvenes con amenorrea hipergonadotropa. ¿Por qué? Porque estas fallas ováricas pueden venir acompañadas de síndromes genéticos o enfermedades endocrinas autoinmunes que van a requerir un seguimiento súper especializado y de por vida. Así que, para cerrar este análisis, dejemos una idea rebotando. Si consideramos que la regularidad menstrual es el máximo signo vital biológico,
¿Qué otro secreto sobre la salud de todo el sistema nos podría estar escondiendo un ciclo interrumpido? Investigar una amenorrea jamás se trata simplemente de restaurar un sangrado, se trata de resguardar el cuerpo entero. Nos toca mirar la tiroides, el cerebro, la nutrición, la genética, todo. La próxima vez que se evalúe este signo clínico, recordemos que estamos, de hecho, decodificando el rompecabezas de la salud global de la paciente.